abrimos ahora un espacio para hablar de deporte y valores, centrándonos en los más pequeños. En ocasiones las liguillas de fútbol infantiles pueden llegar a convertirse en espacios donde prima la competitividad y el ganar a toda costa. Esto es algo que desde luego no define en absoluto la esencia de estas ligas infantiles en las que el respeto y el compañerismo deberían llevarse por bandera. Eva, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, vamos a hablar de ello también junto con Miguel Jiménez, experto en fútbol base, y es que estas ligas, como estamos comentando, deberían ir enfocadas sobre todo a que los chavales aprendan a educar en valores. Muchas veces ya vemos que es todo lo contrario. Miguel, ¿cómo crees que es la situación que ahora mismo vive el fútbol base aquí en Aragón? ¿Crees que se les mete demasiada presión a estos chavales? Yo creo que sí. Yo creo que en general el centro del fútbol ha dejado de ser el niño y muchas veces pues, entrenadores y padres quieren proyectar en sus hijos lo que a lo mejor ellos no han sido capaces y por tanto pues, se les exige demasiado a los niños. ¿Cuál debería ser ese objetivo real? A ver, yo creo que una competición está para competir, o sea, yo eso lo tengo claro, pero sí que no a toda costa. Es lo que hablaba antes, lo que hablabais antes, es que yo no veo necesario golear vamos, 17-0 que hubo el fin de semana pasado o 24-1, pero yo creo que la culpa, como en casi todo, es de los adultos. Precisamente vamos a centrarnos en esto que está comentando Miguel, porque hemos visto algunos casos de goleadas muy extremas en España, pero también nos hemos centrado aquí en Aragón. Vamos a ver en pantalla una recopilación de titulares que hemos creado. Pues vemos goleadas, pues bueno, muy importantes, ¿no? Desde un 27-0 a un 60-1. Se dan casos así también en Aragón, ¿no, Miguel? Por lo que estás comentando, ¿habría alguna manera de evitar este tipo de goleadas que al final crean humillación en los chavales, ¿no? Está en las manos de la federación. O sea, si la federación española, la federación aragonesa depende de la española y hay unos criterios que son para todas las categorías más o menos los mismos, pero yo creo que en el fútbol base pues debería cambiarse alguno de los criterios de desempate en las clasificaciones. Por ejemplo, ¿por qué golean los equipos? Pues porque golear, meter muchos goles, te coloca más arriba. Si el primer criterio de desempate, que es el enfrentamiento individual, lo mantienes, pero el segundo fuera goles encajados, pues la gente, o sea, los entrenadores se protegerían más en lugar de ir a meter 17, 20, 25, y está en manos de los adultos. Sí, adelante. Sí, no, decía que bueno, que el problema igual realmente también es que se equipara el fútbol profesional a este tipo de ligas infantiles, ¿no? No sé si ya estáis en conversaciones para intentar darle la vuelta un poco a estas ligas. Yo creo que el problema es que hay muchos entrenadores que piensan que como ganan 21-0, pues a ver si así los ficha otro equipo mejor o van ascendiendo en su propio club, pero al final sin olvidarse que los niños a los que han goleado son exactamente iguales que sus niños y al final pues bueno, es que creo que es negativo para todos. No aprende ni el que ha metido 21 ni por supuesto al que le han metido 21. Desde bien pequeños insistir en que hay que transmitir y trabajar esos valores, sobre todo en los niños y niñas en fútbol base. Sí, es que yo, por ejemplo, si yo soy un entrenador y, por ejemplo, la semana pasada hubo un niño que metió 9 goles en un partido que metió 17 su equipo. Los 3 últimos goles fueron de él en los últimos 5 minutos. Es que al final ese niño no siente nada que no sea el placer de meter gol. Yo creo que habría que fomentar que esos niños pues, se ablandasen o se diesen cuenta de que esos niños son iguales que ellos. Porque estos chavales que igual no son tan buenos, ¿no? Podemos decir, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es la experiencia que tienes tú también como entrenador ante una situación como esa de una goleada muy, muy grande o que el entrenador, por ejemplo, no les saque a jugar ese partido? A ver, por un lado, los que son goleados. Es cierto que yo creo que los adultos en general le damos más importancia que ellos mismos. Al final un niño, cuando ya está acostumbrado a ser goleado, pues bueno, pues es uno más, ¿vale? Sí que es cierto que cuando tú ves esa goleada siendo adulto dices, ostras, pues seguro que había herramientas para no haber metido tantos goles. Luego, el tema de los niños que no juegan, pues que yo creo que en baloncesto, por ejemplo, se hace muy bien. Los niños tienen que jugar mínimo un tiempo y máximo un tiempo. Así la brecha nos hace cada vez más grande entre los mejores y los peores, por así decirlo. Y luego, aparte, yo como entrenador, cuando yo
en un calentamiento ya ves si eres muy superior al rival o si eres muy inferior. Si eres muy inferior, pues intentas amarrar un poco, que te intente meter los menos goles posibles, pero por otro lado, si eres el que aparentemente puedes golear, pues tienes que buscar otros objetivos. Si tú, por ejemplo, eliges que para poder meter gol, pues la tienen que tocar todos, o solo podemos dar pases hacia atrás, sobre todo sin humillar ni mucho menos, porque claro, tampoco es bueno aparentar que no quieres meter gol, pero al final en todos los equipos también hay niños de más y menos nivel. Reparte minutos entre los niños que menos juegan o que menos nivel tienen en esos partidos. Bueno, está en manos de los adultos. Bueno, pues a los niños y niñas, como les decimos, les afectan muchísimo pues esas goleadas tan extremas que nos comentaba ahora Eva. También la actitud agresiva de algunos entrenadores, padres. Bueno, pues vamos a ver, a conocer, mejor dicho, cómo le puede llegar a influir a los más pequeños este tipo de situaciones. Y lo hacemos junto al psicólogo deportivo y sanitario, Saúl Estradera. Muy buenas tardes, Saúl. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues parece que puede llegar a existir mucha presión en torno al deporte. Estamos hablando ahora del fútbol, pero puede haber otras disciplinas. ¿Cómo afecta a los más pequeños de la casa? Pues lo primero, ¿no?, sería esa relación con el deporte, ¿no?, que pasa de ser un juego a ser una especie de obligación, ¿no? Casi como un examen más en el fin de semana, y al final se ponen en un modo más que disfrute, ¿no?, de un modo de protegerse. Protegerse del miedo, de la decepción, de un poquito todo lo que estamos comentando. Saúl, buenas tardes. A veces se les mete mucha presión a estos chavales con el ganar, ganar, ganar. ¿Cuál debería ser quizá el objetivo real, ¿no? No sé si deberíamos poner el foco en otra cosa que no sea preguntar cuando llegan a casa esos chicos y chicas, ¿cómo habéis quedado? ¿Habéis ganado? ¿Cuál debería ser la pregunta que ellos esperarían al llegar a casa? Vale, a ver, probablemente una mejor pregunta sería, ¿has disfrutado? ¿Qué has hecho mejor esta semana que la anterior? ¿En qué has destacado? No solo un foco en el resultado, ¿no? Porque al final, si solo existe el foco en el resultado, parece que ese cariño, ¿no?, o ese valor que le da su padre a un niño está condicionado por ese resultado, ¿no? Y al final esto es un poco, puede dañar la autoestima, ¿no? Saúl, y consejos, porque claro, en este mundo, vamos a decirlo así, hay más protagonistas en juego, más personajes que son padres y madres, y también están los entrenadores y entrenadoras. ¿Qué consejos podríamos darles? Vale, pues algo en lo que se suele hacer mucho hincapié, ¿no? Yo también hago hincapié con los padres de los niños más jovencitos, es en empatizar con ellos, en ponerse en su lugar, ¿no? Que quizás los objetivos o la manera en la que ellos tienen de ver el fútbol o de ver el día a día no es la misma que la de un niño de 9 años o 8 años, incluso más jovencitos, ¿no? Entonces el primer punto seguramente sería empatizar. El segundo punto sería darle una vuelta al error, ¿no?, y verlo como un aprendizaje, ¿no? Yo suelo decir mucho que el error puede ser el mejor maestro, ¿no?, o un muy buen maestro. Entonces, tratar de fomentar esa educación en el fallo y esa educación también quizás en la resiliencia, ¿no?, esa capacidad de levantarse, esa capacidad de tener un mal partido y volverlo a intentar y como comentabais, ¿no?, ese trabajo de valores que puede ser mucho más importante que ser una fábrica de buenos resultados. Saúl, en algunos partidos hemos visto pues padres, madres, amigos, familiares que gritan desde la grada, insultan al árbitro, insultan a otros chavales o chicas que están jugando al fútbol. Este clima tan hostil en torno al fútbol, ¿cómo puede influir en estos chicos y chicas que están jugando al fútbol? Pues podéis imaginaros, ¿no?, lo que es tener dos personas, dos referentes o dos personas incluso más queridas, haciendo esa situación con el árbitro, con el entrenador, incluso gritando cómo puedes fallar esa, ¿no?, en vez de ser un apoyo más incondicional y al final, ¿no?, somos un poco, si aprendemos estos referentes, pues los primeros, ¿no?, que tenemos que mostrar esos valores tendríamos que ser los adultos, ¿no? ¿Y este clima hostil en torno al deporte les puede afectar también fuera de él, en otros aspectos de la vida? ¿Se podría extrapolar? Pues es bastante curioso que sí. O sea, al final, si esa autoestima está dañada y esa valía, como hemos dicho, también se ve un poco resentida porque al final se está atribuyendo mi valor a un resultado, pues normalmente se puede llevar a incluso ambientes como la escuela, otros deportes, incluso en el día a día, que ese niño esté más callado, más frustrado. Bueno, también ese posible abandono del deporte. Entonces, bueno, puede hacer que en general varios ámbitos de su vida se vean afectados. Saúl Estradera, gracias por todos esos consejos. Vale, muchas gracias.
Bueno, vemos que el papel de los padres, las madres, los entrenadores, entrenadoras, fundamental. ¿No, Miguel? ¿Tú esto cómo lo ves? Es clave. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Saúl. Al final, si solamente pones el foco en el resultado y te olvidas del proceso, es que entonces ya no es un fútbol base. Es que entonces ya pierde la esencia de lo que es el fútbol o el deporte base, que muchas veces hay otros deportes que se están futbolizando. Vanessa, tú tienes hijos que precisamente también juegan al fútbol. No sé cómo vives tú con ellos todo este clima del fútbol. Cuando llegan a casa igual no han tenido un día muy bueno. ¿Cómo lo vivís? Bueno, nosotros afortunadamente en el entorno en el que nos movemos, con Miguel alguna vez también lo hemos hablado, están bien, ellos lo llevan lo mejor posible y es verdad que es una actividad más que llevan en el día a día, así que bueno, se saben todas las ligas, se saben todos los equipos que hay y por supuesto también todos los cromos que van a salir próximamente, que esa es otra de las iniciativas que se ha puesto en marcha, por ejemplo, ya hablamos de ella aquí, cromos también en el fútbol base para que también los chavales en Aragón se vayan conociendo, Miguel. Sí, bueno, de hecho yo soy uno de los promotores, soy uno de los socios de la empresa y sí, pues uno de los objetivos también es fomentar ese buen rollo, que los niños se enfrenten a otros niños que tienen su cromo y se lo tienen que cambiar y la verdad que está encajando muy bien en los clubes. Bueno, pues también nos hemos querido colar en un entrenamiento de fútbol base de un equipo aquí zaragozano, así que vamos a ver cómo era uno de esos entrenamientos de estos chavales. Venga, empezamos ya. Nos vamos a poner 4 allá donde la portería. Comienza el entrenamiento para el equipo infantil de Santo Domingo de Silos. Balón al campo y a por ello. Entre risas y ejercicios, estos chavales de 12 y 13 años se preparan para el partido del domingo. El objetivo es que pues, los chicos en este caso vengan a entrenar con ilusión, con ganas, que estén durante toda la semana pensando en el partido y sobre todo esto se trata de disfrutar y de trabajar a la vez también. De voy a esforzar, voy a dar el 100%, siempre decimos que el que da el 100% no está obligado a más y es lo que les exigimos, que disfruten, que se esfuercen y que sean felices. Pasar un buen rato sobre todo, para esto está el fútbol. Nos lo pasamos genial, los entrenadores son muy buenos, nos hacen actividades muy chulas. Pues pasar un buen rato al venir aquí y divertirnos mucho. Es lo principal, el día de mañana es lo que les va a quedar, el decir, me acuerdo de aquellos años que he estado con Jorge, con Antonio, que nos lo pasamos bien, trabajamos, un día ganamos, otro perdemos. Ganar no está mal, pero pasarlo bien es muy importante. Sobre todo pasarlo bien, sí. Y hombre, y si ganar mejor, claro, pero... Pues que siempre salgamos a dar lo mejor de nosotros y luchemos hasta el final. Nos picamos en cada ejercicio, damos lo mejor de nosotros y lo importante es disfrutar. Bueno, al final yo lo que veo más importante es que los chicos estén ilusionados, aprendan lo que es el juego y que vengan a entrenar con ganas y pensando en el domingo, porque al final para ellos es su pasión, por así decirlo. Pues a meter caña, ganar y a por todas. Y si un día no va tan bien como esperáis, ¿qué pasa? Nos animamos y al siguiente será el doble de mejor. El fútbol es una manera de expresarse, de vivir, de esforzarse, de trabajar y para ellos yo creo que es lo más importante, lo que más les gusta. ¡Somos malos! ¡Somos malos! ¡Somos duros! ¡Somos duros! ¡Somos los más cojonudos! Bueno, qué maravilla, ¿no? Lo bien que se lo pasan. Eso debería ser al final el fútbol, ¿no, Miguel? Yo ojalá hubiera muchos más entrenadores como Jorge, como Antonio, porque es que sería mucho mejor para el fútbol base. Al final el proceso es mucho más importante que el resultado. Se gana, bien. Se pierde, pues bueno, pues ya mejoraremos para la semana siguiente. Lo mejor de todo eso es el momento final, ¿no? Con esas comidas que al final se alargan muchas veces entre los más pequeños y que acaban socializando y conociendo a mucha más La celebración, los encuentros. Es lo más importante, al final lo que te queda son los amigos. O sea, el fútbol, el baloncesto, el balonmano son los amigos. Es así, al final es un objetivo común, muchas horas al cabo de una semana, muchas horas al cabo de toda la infancia y al final te queda eso, los amigos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Miguel, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Gracias también a ti, Eva. Y ya lo saben, que nos están viendo en casa, que próximamente que va a salir ya esos cromos de la Liga en Aragón. Y bueno, pues que van a estar muy de moda, ¿qué vamos a decir? Sobre todo el buen ambiente, que triunfe, claro que sí.